El destino rara vez se anuncia. Llega en momentos cotidianos que transforman vidas para siempre. En el instante en que Wesley Grant vio a la pequeña tropezar fuera de la entrada del hospital, algo en su interior cambió. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Sus manos, callosas por años arreglando motores, se movieron con la precisión de sus días de médico militar mientras la sujetaba con fuerza antes de que tocara el pavimento. El cabello rubio de la niña caía sobre su rostro pálido, respirando entrecortadamente. «Hola, cariño», susurró con voz firme a pesar de la palpitación de su corazón. «Te tengo». Mientras la alzaba en brazos y cruzaba corriendo las puertas del hospital, Wesley no podía saber que ese simple acto instintivo lo reconectaría con un pasado olvidado, ni que la madre de la niña pronto lo reconocería de una noche de hacía años que ninguno de los dos había olvidado del todo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento del hospital mientras Wesley se apoyaba en su desgastada camioneta. Su turno en el taller mecánico había terminado temprano. La grasa aún manchaba su camiseta gris oscuro y sus pantalones de trabajo. Miró su reloj por tercera vez en 5 minutos, buscando con la mirada la entrada del hospital por alguna señal de su hija de 8 años, Maisie. Asistía a su sesión mensual de arteterapia en el interior, una de las pocas constantes en sus vidas desde que su madre se había marchado hacía 3 años. La brisa otoñal traía el aroma antiséptico del sistema de ventilación del hospital, mezclándose con el olor terroso de las hojas caídas. Wesley respiró hondo, saboreando el momento de tranquilidad antes de que comenzara su noche de tareas, ayuda, preparación de la cena y cuentos para dormir. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura con un vestido floral pastel, de no más de 7 u 8 años, caminando con dificultad por el sendero que conducía a la entrada del hospital. Algo en sus movimientos le llamó la atención. La forma en que sus hombros se encorvaban hacia adelante, la mano agarrándose el pecho, sus pasos cada vez más inestables. Años de entrenamiento médico militar hicieron efecto antes de que pudiera formarse un pensamiento consciente. A la niña le fallaron las rodillas y Wesley ya corría hacia ella, cubriendo la distancia en segundos. La alcanzó justo cuando ella empezaba a desplomarse, sujetándola con cuidado antes de que cayera al suelo. Sentía la piel fría y húmeda contra sus brazos, y su respiración era rápida y dificultosa. La pequeña mochila que llevaba se le resbaló del hombro y aterrizó junto a ellos en el cemento. «Oye, cariño, ¿me oyes?», preguntó Wesley con voz tranquila a pesar de la urgencia de la situación. Los párpados de la niña se agitaron, pero parecía no poder concentrarse. Wesley reconoció de inmediato los signos de dificultad respiratoria. Sin dudarlo, la alzó en brazos y corrió hacia la entrada de urgencias, gritando mientras abría las puertas corredizas. «Necesito ayuda, niña con dificultad respiratoria». El personal del hospital respondió al instante. Una enfermera lo dirigió a una sala de tratamiento mientras otra le agarraba una máscara de oxígeno. Wesley colocó a la niña con cuidado en la camilla, explicándole lo que había observado. Ella se desplomó afuera, respirando superficial y rápidamente, posiblemente por un ataque de asma. No llevaba identificación, al menos por lo que pude ver. Mientras los profesionales médicos rodeaban a la pequeña paciente, Wesley retrocedió, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Ni siquiera había tenido tiempo de escribirle a Maisie diciéndole que llegaría tarde. Sacó su teléfono y le envió un mensaje rápidamente, diciéndole que esperara en el vestíbulo donde solían encontrarse. Su hija lo entendería. Siempre lo hacía. Demasiada comprensión para una niña de su edad, pensaba a veces. Pero él era un poco más. A veces, sus sustos la carcomían, y a veces, su forma de decir cosas buenas se volvía malvada. Mientras observaba cómo la doctora trabajaba en la pequeña, se preguntó a quién pertenecía, porque había estado sola. ¿Habría algún padre desesperado cerca, sin darse cuenta de que su hija luchaba por respirar? No podía irse, no hasta saber que estaría bien. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe y una mujer entró corriendo,
con sus tacones resonando rápidamente contra el suelo de linóleo. Incluso en su evidente angustia, llamaba la atención. Alta, elegante, vestida con una impecable chaqueta blanca y pantalones que contrastaban con los colores apagados del hospital. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño apretado, pero algunos mechones se habían escapado, suavizando las angulosas facciones de su rostro. «Clara», gritó con voz controlada, pero con un deje de pánico. «Mi hija iba a su clase de piano. Alguien llamó y dijo que la habían traído aquí». Wesley observó cómo una enfermera conducía a la mujer hacia la sala de tratamiento, donde atendían a la pequeña Clara. Había algo familiar en ella, aunque no lograba identificarlo. Quizás había visto su foto en el periódico local, o tal vez le recordaba a alguien de su pasado. No fue hasta que se giró ligeramente, y su perfil reflejó la luz fluorescente, que la reconoció. La Vivian Black, la directora general del grupo sanitario propietario de este mismo hospital. Su rostro aparecía ocasionalmente en las noticias locales, cuando el hospital anunciaba nuevas iniciativas o ampliaciones. Pero había algo más, algo que tiraba de los bordes de su memoria y que no lograba comprender. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la concurrida sala de urgencias, y por un instante, Wesley creyó ver un destello de reconocimiento también en su mirada. Pero se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por la inmediata preocupación por su hija. Desapareció en la sala de tratamiento, y Wesley se encontró solo. De repente, consciente de las manchas de grasa en su ropa y la barba incipiente en su mandíbula, se sintió claramente fuera de lugar en el ambiente estéril, pero no pudo decidirse a irse. No hasta que supiera que la niña estaría bien. 20 minutos después, Maisie lo encontró todavía esperando en urgencias. El cabello rizado de su hija se movía al acercarse, su sudadera rosa con capucha un toque de color contra las monótonas paredes del hospital. «¿Papá? ¿Qué pasó? Pareces preocupado». Sus ojos perspicaces recorrieron su rostro, leyendo la preocupación en él con la misma facilidad con la que leía sus libros favoritos. Wesley le puso una mano en el hombro y la apretó suavemente. «Había una niña que necesitaba ayuda, Calabaza. Solo quería asegurarme de que estaba bien antes de irnos». Maisie asintió solemnemente, aceptando la explicación sin rechistar. Había heredado su instinto de cuidar a los demás. Una cualidad que lo enorgullecía más de lo que ella jamás imaginaría. Al darse la vuelta para irse, la puerta de la sala de tratamiento se abrió y apareció Vivian Black, con una postura notablemente más relajada que al entrar. Se detuvo al ver a Wesley. Su máscara profesional se deslizó lo justo para revelar una gratitud genuina. «La enfermera me contó lo que hiciste», dijo, con una voz más suave de lo que él esperaba. «Gracias por ayudar a Clara. Si no hubieras estado allí». Dejó la frase sin terminar, las implicaciones flotando en el aire entre ellos. Wesley se encogió de hombros, incómodo con el elogio. Dijo, «No estoy seguro. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy seguro de si estás en el aire. No estoy segura de si estás en el aire. No estoy segura de si estás en el aire. No estoy segura de si estás en el aire. No estoy segura de si estás en el aire. No estoy segura de si estás en el aire». La respuesta había sido ayudar. La mirada de Vivian se desvió hacia Maisie, que observaba el intercambio con ojos curiosos. «¿Tu hija?», preguntó, y Wesley asintió, colocando una mano protectora sobre el hombro de Maisie. «Sí, soy Maisie. Nos dirigíamos a casa». Algo ilegible cruzó el rostro de Vivian mientras miraba a la niña, una expresión fugaz que Wesley no pudo interpretar. «Clara ha tenido asma desde que nació», explicó, como si sintiera la necesidad de ofrecer algo de contexto. Se suponía que debía esperar a su chofer para llevarla a su clase de piano, pero decidió caminar sola hoy. El médico dice que estará bien, pero la dejarán en observación durante la noche.
Hubo una pausa incómoda. Ninguno de los adultos estaba seguro de cómo terminar la conversación. Fue Maisie quien rompió el silencio, mirando a Vivian con manifiesta curiosidad. ¿Está bien tu hija ahora? ¿Le gusta dibujar? Voy a terapia artística aquí todos los meses. Las preguntas sencillas, hechas con la franqueza de una niña, parecen suavizar algo en el comportamiento de Vivian. Se siente mucho mejor, gracias. Y sí, a Clara le encanta dibujar. De hecho, tiene bastante talento. Otra pausa, y entonces Vivian le extendió la mano formalmente a Wesley. Soy Vivian Black. No creo haber oído tu nombre. Wesley Grant, respondió él, su mano callosa envolviendo brevemente la de ella. Y deberíamos irnos. Me alegra que tu hija vaya a estar bien. Guió suavemente a Maisie hacia la salida, sintiendo la mirada de Vivian siguiéndolos hasta que las puertas automáticas se cerraron tras ellos. Mientras caminaban hacia la camioneta, Maisie lo bombardeó con preguntas sobre Clara y su madre. Pero Wesley se dio cuenta de que sus pensamientos volvían a la extraña sensación de familiaridad que había sentido. Había algo en Vivian Black que le atormentaba la memoria, algo más allá de su imagen pública como exitosa directora ejecutiva. Pero, por mucho que lo intentara, no lograba descifrar qué era. A la tarde siguiente, Wesley se sorprendió al recibir una llamada del hospital. Clara Black quería agradecerle personalmente su ayuda, y su madre lo invitaba a cenar esa noche. Maisie, al oír la conversación, enseguida empezó a suplicarle que la acompañara. Por favor, papá, quiero ver si le gustan los mismos libros que a mí. Su entusiasmo era difícil de resistir. Y además, Wesley sentía curiosidad por la persistente sensación de reconocimiento que había sentido. Quizás pasar más tiempo con Vivian le ayudaría a alejar ese recuerdo que no dejaba de vibrar. La residencia de los Black no era lo que Wesley esperaba. Ubicada en un barrio exclusivo a las afueras de la ciudad, la casa era ciertamente impresionante, una estructura moderna de 2 plantas con líneas limpias y grandes ventanales, pero carecía de la ostentación de riqueza que él había anticipado. Mientras él y Maisie se acercaban a la puerta principal, Wesley sintió un nudo en el estómago. Se había puesto sus vaqueros menos usados y una camisa que, según Maisie, le quedaba muy bien, papá, pero aún se sentía poco vestido para la ocasión. Clara abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Su rostro se iluminó al ver a Maisie. «¿Has venido?», exclamó, con un entusiasmo que contrastaba marcadamente con su palidez del día anterior. Llevaba un vestido azul claro que la hacía parecer aún más delicada, pero sus ojos brillaban de vida. A su lado estaba Vivian, transformada de la madre afanada de ayer en una anfitriona amable. Había cambiado su traje formal por un sencillo suéter color crema y vaqueros oscuros, con el pelo suelto sobre los hombros. El cambio la hacía parecer más joven, más accesible, y esa persistente sensación de familiaridad se hizo más fuerte en la mente de Wesley. La cena fue sorprendentemente relajada. Wesley esperaba una cena formal y silencios incómodos, pero en cambio se encontró sentado en la isla de la cocina observando cómo Vivien preparaba un plato sencillo de pasta y ensalada. La cocina, como el resto de la casa, era hermosa, pero de alguna manera carecía de calidez, como si fuera un escenario en lugar de un espacio habitable. Ningún dibujo infantil adornaba el refrigerador, ninguna foto familiar cubría las paredes. El único toque personal era una fotografía enmarcada en una mesa auxiliar, que mostraba a Clara sentada al piano, con sus pequeños dedos sobre las teclas. Mientras los adultos preparaban la cena, Clara llevó a Maisie a su habitación para mostrarle una colección de materiales de arte que habrían provocado la envidia de cualquier niño. Sus risas se perdieron por las escaleras, un sonido que parecía fuera de lugar en la silenciosa casa. «Tu hija es muy amable», comentó Vivien, cortando tomates con movimientos precisos. Hizo que Clara se sintiera cómoda al instante. Wesley sonrió, con el orgullo calentándole el pecho. «Siempre ha sido buena con la gente. Lo ha heredado de su madre, supongo».
En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Rara vez hablaba de su exesposa, sobre todo con desconocidos. Pero Vivien no presionó para que le diera detalles. En cambio, le preguntó por su trabajo, escuchando con genuino interés mientras él describía su transición de médico militar a mecánico de automóviles. No es glamuroso, admitió, pero me permite pagar las cuentas y me da la flexibilidad de estar ahí para Maisie. Tras la partida de su madre, eso se convirtió en mi prioridad. Vivien asintió con expresión pensativa. Lo entiendo. Clara también es mi prioridad, aunque no siempre logro el equilibrio tan bien como debería. Había arrepentimiento en su voz, una vulnerabilidad que parecía contradecir su serenidad exterior. Mientras se sentaban a comer, las chicas charlaban animadamente sobre su interés compartido por la astronomía. Wesley se encontró observando a Vivien cuando ella no miraba. La forma en que se recogía el pelo tras la oreja, el ligero fruncimiento del ceño al concentrarse. Estos gestos despertaron algo en su memoria, como un eco de un cañón lejano. No fue hasta que mencionó su labor humanitaria que las piezas se empezaron a encajar. Antes de unirme al grupo de atención médica, pasé un tiempo con Médicos Sin Fronteras en África Oriental, dijo, respondiendo a una pregunta sobre su trayectoria profesional. Las palabras golpearon a Wesley como un golpe físico. África Oriental. 7 años atrás, él también había estado allí, sirviendo como médico en una misión humanitaria militar. Los recuerdos volvieron a la vida. Un campamento médico improvisado, el calor implacable, la necesidad desesperada que los rodeaba. Y había una joven doctora, con el cabello rubio siempre recogido en una práctica coleta, que trabajó incansablemente junto a ellos durante varias semanas. Había admirado su dedicación, su discreta competencia ante desafíos abrumadores, y entonces, una noche, usted estaba allí, dijo en voz baja, mientras la comprensión se reflejaba en sus ojos. En Sudán, en el campo de refugiados a las afueras de Jartum. La mano de Vivian se congeló a medio camino hacia su vaso, sus ojos se abrieron ligeramente. Usted era médico militar, respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. Sargento Grant. Ahora lo recuerdo. La cocina quedó en silencio, la charla de los niños se convirtió repentinamente en un ruido de fondo distante mientras los adultos se miraban fijamente por encima de la mesa, compartiendo recuerdos que se desenrollaban entre ellos como un hilo invisible. Habían compartido una noche juntos, una breve conexión en medio del caos y el sufrimiento. Ninguno esperaba nada más. Habían compartido una noche juntos. Ambos comprendían la naturaleza transitoria de su presencia en ese lugar, la improbabilidad de que sus caminos volvieran a cruzarse. A la mañana siguiente, la unidad de Wesley fue reasignada inesperadamente y se marchó sin una despedida adecuada. En los años siguientes, el recuerdo se desvaneció, enterrado bajo las capas de su vida posterior. Su matrimonio, paternidad, divorcio, la lucha diaria por reconstruir una vida centrada en su hija. La comida continuó, la conversación giró hacia temas más seguros, pero una corriente subyacente de tensión fluía ahora bajo la superficie. Después de la cena, cuando las niñas desaparecieron de nuevo en el piso de arriba, Wesley se sintió atraído por las fotografías enmarcadas en la pared de la sala. La mayoría eran de Clara a distintas edades, recién nacida, dando sus primeros pasos, sentada al piano. Pero una fotografía, parcialmente oculta tras las demás, le llamó la atención. Mostraba a un grupo de voluntarios médicos de pie frente a un hospital de campaña, con el polvoriento paisaje de Sudán extendiéndose tras ellos. Y allí, uno al lado del otro, aunque sin tocarse, estaban versiones más jóvenes de él y de Vivian. La conservo como recuerdo de aquella época, dijo Vivian en voz baja, apareciendo a su lado. Fue formativa para mí, en más de un sentido. Sus palabras tenían un peso, una trascendencia que hizo que Wesley se volviera para mirarla directamente. La pregunta debió de ser evidente en su expresión, porque ella continuó, con voz firme a pesar de la emoción que la caracterizaba.
Después de esa noche, después de que te fueras, descubrí que estaba embarazada. Clara nació 7 meses después. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Wesley se tambaleó ligeramente, extendiendo la mano para apoyarse en la pared. Clara era su hija, su niña, una hija que jamás supo que existía. Su mente hacía cálculos a toda velocidad. Era el momento oportuno. Clara tenía 7 años. Habían pasado poco más de 8 años desde su despliegue en Sudán. ¿Por qué no intentaste encontrarme?, preguntó, con la voz ronca por la emoción. La risa de Vivian no contenía humor, solo una resignación cansada. ¿Con qué información? Sabía tu nombre, tu rango y que eras de algún lugar del Medio Oeste. Te fuiste antes de que supiera siquiera que estaba embarazada. Para cuando me di cuenta, tu unidad había sido desplegada en otro lugar. Y todas mis indagaciones no dieron resultado. Señaló la fotografía. Esta era la única prueba tangible que tenía de tu existencia. Que no era solo alguien que yo había inventado en medio de ese caos. Wesley sintió como si la habitación le diera vueltas. Una hija. Tenía otra hija. Y ella había estado justo frente a él, su pequeño cuerpo acunado en sus brazos mientras la llevaba a urgencias. ¿Había percibido alguna parte de la conexión? ¿Era por eso que no había podido irse hasta saber que ella estaría bien? ¿Lo sabe ella?, preguntó. La pregunta apenas audible. Vivian negó con la cabeza. Siempre le he dicho que su padre era un hombre valiente que ayudaba a la gente, pero que no podía estar con nosotros. No era mentira. Simplemente no tenía toda la verdad que decirle. Arriba podían oír a las chicas reír. El sonido era un marcado contrapunto al pesado silencio que había caído entre los adultos. Maisie y Clara, medio hermanas que se habían conocido por casualidad, atraídas la una por la otra sin conocer la sangre que compartían. La comprensión fue abrumadora. Wesley sintió que le temblaban las rodillas y se dejó caer en la silla más cercana, con la cabeza entre las manos. Tengo una hija, susurró, con las palabras a la vez afirmación y pregunta. Tengo una hija. Tengo una hija de la que nunca supe nada. Vivian se sentó a su lado, rígida a pesar de la emoción en sus ojos. No espero nada de ti, Wesley. Clara y yo nos las hemos arreglado bien por nuestra cuenta. Pero cuando te vi ayer, cuando me di cuenta de quién eras, no podía dejar que te marcharas sin saberlo. No me parecía correcto. Sus palabras eran mesuradas, controladas, pero Wesley percibía la vulnerabilidad que se escondía tras ellas. Había construido una vida para ella y Clara, una vida exitosa desde cualquier punto de vista. Su repentina aparición amenazaba el delicado equilibrio que había mantenido. Nunca lo habría hecho si lo hubiera sabido. Wesley luchaba por encontrar las palabras, con las emociones atropellándose. Rabia por no haberle dicho nada, dolor por los años perdidos, miedo a lo que esto significaba para su vida con Maisie. En el fondo, una extraña y creciente sensación de asombro. Otra hija, una niña que llevaba su sangre, sus genes. Una parte de sí mismo en el mundo que desconocía. Quiero formar parte de su vida, dijo finalmente, las palabras surgiendo con certeza a pesar del caos de sus pensamientos. No sé cómo ni cómo se ve eso, pero no puedo simplemente irme ahora que lo sé. Vivian asintió lentamente como si hubiera esperado esta respuesta. Tendremos que tener cuidado. Clara es sensible. Y también hay que pensar en Maisie. Esto también la afecta. La mención de su hija, su primera hija, la que había criado desde su nacimiento, devolvió a Wesley a la realidad. ¿Cómo se sentiría Maisie al compartirlo? ¿Al tener de repente una media hermana? La situación era complicada, llena de potencial para herir sentimientos y confusión. Como convocadas por sus pensamientos, las chicas aparecieron al pie de la escalera, Clara sosteniendo un dibujo que habían hecho juntas. Mira, mamá. Maisie me ayudó a dibujar un mapa de constelaciones para mi proyecto de ciencias. La alegría en su voz, la confianza inconsciente en su expresión al mirar a su madre,
hicieron que Wesley sintiera el dolor. Esta niña, su hija, había crecido sin él, había dado sus primeros pasos, pronunciado sus primeras palabras, enfrentado sus primeros desafíos, todo sin su presencia ni conocimiento. La pérdida era tangible, un dolor físico en su pecho. La velada terminó con promesas de reencuentro, palabras cautelosas entre los adultos mientras las niñas planeaban futuras citas para jugar con la facilidad de adaptación de la infancia. Mientras Wesley conducía a casa, con Maisie charlando animadamente a su lado sobre su nueva amiga, sintió como si su vida se hubiera dividido en un antes y un después. Antes, un padre soltero haciendo todo lo posible por criar a su hija solo, encontrando su camino día a día. Después, un hombre con 2 hijos, uno que lo conocía como su amado padre y otro que era un desconocido para él, unidos por la sangre, pero separados por años de ausencia. Durante las semanas siguientes, Wesley luchó con la certeza de la existencia de Clara. Se reunió con Vivian varias veces, siempre en lugares neutrales, cafeterías, parques, para hablar sobre cómo proceder. Maisie continuó cultivando una amistad con Clara, aunque ninguna de las dos conocía aún su verdadera conexión. Cuanto más tiempo pasaba Wesley con su recién descubierta hija, más se veía reflejado en ella. La forma de sus ojos, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar, su serena determinación ante los desafíos. Cada similitud era a la vez un regalo y un recordatorio de lo que se había perdido. Vivian, por su parte, mantenía una distancia prudente. Era infaliblemente educada, incluso cálida a veces, pero Wesley presentía su resurrección. Observaciones. Había construido una vida sin él. Había moldeado el mundo de Clara según su propia visión. Su presencia amenazaba con perturbar esa realidad cuidadosamente construida. Pregunta por ti, admitió Vivien durante una de sus reuniones. ¿Quieres saber por qué sigues viniendo? Es perspicaz, siempre lo ha sido. El comentario quedó suspendido entre ellos, una pregunta implícita sobre sus próximos pasos. Wesley suspiró, pasándose una mano por el pelo. Creo que debemos decírselo a ambos. Tampoco es justo ocultarle esto a Maisie. Pensar en esa conversación lo llenó de pavor. ¿Cómo reaccionaría su sensible y a veces insegura hija al enterarse de que tenía que compartir a su padre? ¿Se sentiría traicionada? ¿Reemplazada? La posibilidad de lastimarla fue casi suficiente para hacerle reconsiderar su decisión de formar parte de la vida de Clara. ¿Pero la alternativa? Alejarse de una hija que era su responsabilidad, sin importar las circunstancias de su concepción, era impensable. Él no era esa clase de hombre, no podía ser esa clase de padre para ella. Lo haremos juntos, asintió Vivien, sorprendiéndolo con su solidaridad. Este fin de semana. Se lo diremos juntos y luego responderemos a cualquier pregunta que tengan. Como un frente unido, la frase despertó algo en el pecho de Wesley. Un anhelo de conexión, de compañía en el a menudo solitario viaje de la paternidad. Wesley se encontró observando el rostro de Clara, viendo con nueva claridad los rasgos que había heredado de él. La forma de su barbilla. La postura de sus hombros. Tenemos algo importante que decirles, comenzó Vivien con voz firme a pesar de la tensión evidente en su postura. Se trata de cómo están conectadas nuestras familias. Miró a Wesley, invitándolo a continuar. Tragó saliva con dificultad, buscando palabras que tuvieran sentido para una niña de 8 años y otra de 7. Palabras que causaran el menor dolor posible. Hace mucho tiempo, antes de que nacieran. Vivien y L.V. Black. Y me conocí mientras ayudábamos a la gente en África. Yo era médico en el ejército y ella, doctora. Las chicas escucharon atentamente, aunque Maisie frunció el ceño confundida. ¿Qué tiene eso que ver con nosotras? Preguntó. Siempre directa, siempre yendo al grano. Wesley respiró hondo y tomó la mano de su hija. Bueno, calabaza, resulta que Clara también es mi hija, lo que significa que 2 de ustedes son hermanas. Medias hermanas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire,
trascendentales e irreversibles. Clara abrió mucho los ojos, su mirada se movía de un adulto a otro como buscando confirmación. ¿Eres mi papá?, le preguntó a Wesley con voz baja pero firme. ¿El que ayuda a la gente? Wesley asintió, con la emoción apretándole la garganta. Sí, lo soy. Solo que no lo sabía hasta hace poco. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí para ti. Te lo prometo. La sinceridad en su voz pareció conmoverla, y asintió lentamente, asimilando esta nueva realidad con una serenidad notable para una niña de su edad. La reacción de Maisie fue menos tolerante. Retiró la mano de la de Wesley, con una expresión temblorosa. ¿También eres su papá? ¿Eso significa que ahora vas a estar con ellos? ¿Vas a dejarme como hizo mamá? El miedo en su voz protestó. Le rompió el corazón a Wesley. Volvió a intentar agarrarla, pero ella retrocedió, cruzando los brazos protectoramente sobre el pecho. No, Maisie, nunca. Eres mi hija y nada cambiará eso jamás. No me iré a ninguna parte. Solo, estamos ampliando un poco nuestra familia. La explicación no la tranquilizó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se dio la vuelta y corrió de vuelta a casa, dando un portazo. Wesley se movió para seguirla, pero Vivian le puso una mano suave en el brazo. Dale un minuto, le aconsejó con suavidad. Es mucho que procesar. Se giró hacia Clara, que observaba la escena con ojos solemnes. ¿Cómo te sientes, cariño? Sé que es una gran sorpresa. La respuesta de Clara fue considerada, mesurada, de una manera que le recordó a Wesley y a su madre. Siempre quise un papá, dijo simplemente. Y me gusta Maisie, pero no quiero que esté triste. La empatía en su voz, la preocupación por una niña que acababa de descubrir que era su hermana, conmovió profundamente el corazón de Wesley. Esta era su hija, compasiva, considerada, valiente ante el cambio. El orgullo se mezcló con el arrepentimiento al darse cuenta de todo lo que se había perdido en sus primeros años. Dentro de la casa, encontraron a Maisie acurrucada en un rincón de la sala, con la cara hundida en las rodillas. Wesley se acercó con cuidado, sentándose a su lado sin tocarla. Sé que esto es difícil, cariño, y está bien estar disgustada, confundida o enfadada. Pero necesito que sepas algo importante. Esperó a que ella levantara la vista, con los ojos enrojecidos pero secos. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres mi corazón, caminando fuera de mi cuerpo. Nada, ni Clara, nada, cambiará eso jamás. Lentamente, con cautela, Maisie se desenrolló. Lo prometo, susurró, y Wesley asintió, abriendo los brazos. Ella se acurrucó en su abrazo, pequeña, vulnerable y confiada a pesar de sus miedos. Por encima de su cabeza, él sostuvo la mirada de Vivien. Ella estaba de pie en la puerta, de la mano de Clara en la suya, observando el reencuentro padre-hija con una expresión indescifrable. Esto era solo el principio, Wesley lo sabía. Habría conversaciones más difíciles, más lágrimas, más ajustes a medida que todos aprendieran a navegar esta nueva y compleja dinámica familiar. En las semanas siguientes, establecieron una rutina provisional. Clara y Maisie pasaban tiempo juntas los fines de semana, a veces en la modesta casa de Wesley, a veces en la residencia más elegante de Vivien. La relación de la chica evolucionó a trompicones. Momentos de camaradería fraternal, intercalados con destellos de celos e incertidumbre. A Maisie le costaba compartir la atención de su padre, mientras que Clara a veces parecía abrumada por la intensidad emocional de su recién descubierta conexión familiar. Wesley y Vivien mantenían una distancia prudente el uno del otro, sus interacciones se centraban únicamente en los niños. Sin embargo, bajo la superficie, una corriente innegable fluía entre ellos. Una conexión forjada por la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y el recuerdo de una noche lejana cuando, en medio del sufrimiento y las dificultades, encontraron un breve consuelo en los brazos del otro. Ninguno lo mencionó,
demasiado preocupados por gestionar la situación actual como para explorar lo que pudiera existir entre ellos. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Vivienne estaba en medio de una reunión crucial de la junta cuando sonó su teléfono. La escuela de Clara llamaba para informar que su hija estaba sufriendo un ataque de asma severo. La enfermera de la escuela le había administrado su inhalador de emergencia, pero no le ayudaba. Habían llamado a una ambulancia, pero Clara preguntaba por su madre. Por primera vez en su carrera, Vivienne salió de una reunión sin dar explicaciones, con el corazón latiendo de miedo mientras corría a su coche. Presa del pánico, se encontró llamando a Wesley, marcando su número antes de que la conciencia pudiera intervenir. Él contestó al primer timbre, y algo en su voz debió de transmitir la urgencia de la situación, porque no perdió tiempo con preguntas. ¿Dónde está?, preguntó, con voz tranquila y firme, un contrapunto a su creciente miedo. Nos vemos allí. La simple seguridad de nos vemos allí actuó como un ancla en el mar tempestuoso de su ansiedad. No estaba sola en esto. Por primera vez desde el nacimiento de Clara, no llevaba el peso de la paternidad completamente sobre sus hombros. Wesley llegó al hospital antes que la ambulancia. Su experiencia como médico le otorgaba una serenidad que Vivienne envidiaba mientras esperaban juntos en urgencias. Cuando por fin trajeron a Clara, pequeña y aterradoramente quieta en la camilla, ambos adultos avanzaron simultáneamente, cada uno extendiendo la mano hacia ella. «Estamos aquí, cariño», susurró Vivienne, mientras las lágrimas finalmente rompían su control cuidadosamente mantenido. «Papá y yo estamos aquí». La palabra, papá, salió de su boca con naturalidad, sin premeditación. A su lado, Wesley contuvo la respiración y apretó los dedos alrededor de la pequeña mano de Clara. En ese momento, mientras estaban juntos junto a la cama de hospital de su hija, algo fundamental cambió entre ellos. Los límites cautelosos que habían establecido, la distancia emocional que habían mantenido, se disolvieron ante el miedo y el amor compartidos por la hija que habían creado juntos. Más tarde, cuando Clara ya estaba estable y dormía plácidamente, se sentaron uno al lado del otro en la silenciosa habitación del hospital. El pitido de los monitores, una rítmica confirmación de la presencia continua de su hija en el mundo. «Gracias por venir», dijo Vivienne en voz baja, con su habitual compostura rota por el agotamiento y el alivio. No sabía a quién más llamar. Wesley asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba admitiendo. Vivienne Black, quien se enorgullecía de su autosuficiencia, de no necesitar nunca a nadie, le había recurrido en su momento de mayor vulnerabilidad. «Siempre acudiré cuando me necesite», respondió él, con la voz ronca por la emoción, «cuando alguno de los dos me necesite». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Una oferta que iba más allá de su responsabilidad compartida por Clara. Vivienne lo miró entonces, lo miró de verdad, viendo más allá de la ropa manchada de grasa y las manos callosas, al hombre que había debajo. Firme, confiable, amable de una manera que no podía ser fingida ni fabricada. Esta vez, susurró, haciendo eco de palabras de años atrás, de una noche en una tierra lejana, no desaparezcas. Los meses siguientes presenciaron una transformación gradual en su poco convencional estructura familiar. Wesley y Vivienne seguían viviendo por separado, pero las fronteras entre ellos se hicieron cada vez más difusas. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición, alternando entre hogares. Las celebraciones navideñas eran compartidas. Las niñas, percibiendo el cambio en la relación de los adultos, comenzaron a adaptarse a su nueva normalidad, con la resiliencia de la infancia. Su resistencia inicial dio paso a la aceptación, y finalmente, a la alegría de su familia ampliada. El 8º cumpleaños de Clara se celebró en el patio trasero de Wesley, una celebración sencilla, con globos atados a postes de cerca y un pastel casero ligeramente ladeado. Maisie había ayudado a decorar, mostrando con orgullo a su hermanastra las serpentinas que ella misma había colgado. Vivian, observando a las chicas juntas,
Sintió una calidez en el pecho que nada tenía que ver con el calor del verano. Se están convirtiendo en verdaderas hermanas, le comentó a Wesley, que estaba a su lado junto a la parrilla, volteando hamburguesas con precisión metódica. Él asintió, siguiendo con la mirada a las chicas que se perseguían por el jardín, con sus risas impregnadas en el aire cálido. Maisie preguntó si Clara podía quedarse a dormir alguna vez, tener una pijamada de verdad. Creo que por fin está comprendiendo que esto no es temporal, que Clara no se va a ninguna parte. El alivio en su voz era palpable. Los últimos meses habían sido los más duros para Maisie, quien había luchado con sentimientos de abandono y celos. Su aceptación gradual de Clara como su hermana representó una sanación que todas habían anhelado, pero no se habían atrevido a esperar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín, Wesley se encontró de pie junto a Vivian, observando cómo las chicas examinaban su mapa estelar, señalando constelaciones en el cielo que se oscurecía. Nunca imaginé esto, admitió en voz baja. Después de que la madre de Maisie se fuera, pensé que seríamos solo nosotros dos. Nunca pensé que tendría esto. Hizo un gesto vago, abarcando el jardín, las niñas, la propia Vivian, una familia. No así, de todos modos. Vivian asintió, comprensiva. Nunca imaginé compartir a Clara con nadie, respondió. Estaba tan acostumbrada a tomar todas las decisiones, a hacer todo lo que ella necesitaba. Era solitario. No me di cuenta de lo solo que me sentía hasta que... Su voz se fue apagando, pero Wesley lo entendió. Hasta ti. Hasta nosotros. No necesitaba decir las palabras en voz alta. Habían creado algo inesperado. Los cuatro. Una familia construida no sobre cimientos convencionales, sino sobre la elección. Sobre el respeto mutuo. Sobre la decisión diaria de apoyarse mutuamente. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, las estrellas aparecían una a una en el cielo aterciopelado. Las velas del cumpleaños de Clara proyectaban un cálido resplandor sobre los rostros reunidos. Maisie estaba junto a su hermana, ayudándola a sostener el cuchillo mientras cortaban juntas la primera rebanada de pastel. El brazo de Wesley rodeó la cintura de Vivian, un gesto que le resultó nuevo y familiar a la vez, como volver a casa, a un lugar que solo se ha visitado en sueños. Se inclinó ligeramente hacia él, permitiéndose compartir el peso que había llevado sola durante tanto tiempo. No eran una familia convencional. Quizá nunca lo fueran. Pero juntos bajo las estrellas, unidos por el amor y la decisión más que por la obligación, eran exactamente la familia que necesitaban ser. Al final, no se trataba de definiciones tradicionales ni de expectativas sociales. Se trataba de la valentía silenciosa que se necesitaba para superar las barreras, para sanar viejas heridas, para crear una conexión donde antes solo había vacío. Se trataba de reconocer que la familia, en su sentido más auténtico, no se define solo por la sangre, sino por la decisión diaria de amar, de quedarse, de construir algo duradero en un mundo de impermanencia. Y mientras Clara cerraba los ojos para pedir un deseo, con la luz de la vela parpadeando en su rostro, los ojos de su padre, la sonrisa de su madre, Wesley y Vivian intercambiaron una mirada por encima de su cabeza. Cualquier desafío que les deparara el mañana, lo afrontarían juntos. No como una familia tradicional, quizá, sino como algo igualmente poderoso. Una familia forjada por la casualidad, cimentada por la decisión y sostenida por el amor. Una familia fundada, no por la sangre, sino por el latido de sus corazones al unísono. Una familia que, en todos los sentidos, R.